Bien, estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludando desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy es domingo 21 de septiembre de este 2025. Prácticamente se nos está terminando ya el mes. Y bueno, en obediencia a lo que dice la palabra, estamos aquí hoy congregados en Él, ¿no? Congregados en el Señor para no solamente saludarnos, que ya lo hicimos, no solamente alabar y adorar, que ya lo hicimos, no solamente saludar a las visitas, que ya lo hicimos también, sino que vamos a entrar en el momento más importante, que no lo hemos hecho, que es escuchar la palabra del Señor. Así es que animarles a todos, hermanos, tanto la iglesia local que hoy está aquí, como usted que está ahí en el video, de que realmente se concentre, nos concentremos todos, dispongamos nuestro ser a recibir el consejo que Dios tiene a través de su palabra. Así que voy a pedirles a todos, hermanos, que vayamos al libro de Deuteronomio. Busque el libro de Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video también a que siempre tengamos una Biblia cerca, ¿no? Una Biblia a la mano. Es importantísimo que la tengamos, no solamente para cargarla, sino para que la abramos, la leamos, la entendamos y la vivamos, que es lo más importante. ¿Estamos, hermanos? ¿Todos estamos ahí? ¿Qué dice el título en Deuteronomio 10? El pacto renovado. Está bien, pero vamos a ir al versículo 12. ¿Qué dice qué? ¿El título? Lo que Dios exige, ¿no? Dice la palabra del Señor, hermanos, Deuteronomio 10:12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es una pregunta que está haciendo Moisés al pueblo, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las lindas oportunidades que nos regalas todos los días de poder levantarnos, de poder abrir nuestros ojos, de ver las maravillas que has hecho, Señor, de poder tener salud para desplazarnos, Señor. Y aquellas personas que están postradas en sus lechos de enfermos, Señor, que seas tú tratando con cada uno de ellos, fortaleciéndoles, Señor, y que se haga siempre tu santa voluntad en la vida de cada uno de ellos, Señor. Nosotros, por nuestra parte, que hemos tenido la oportunidad de venir aquí a este lugar, vamos a concentrarnos, vamos a escuchar de manera inteligente y vamos a deleitarnos en la palabra, que es como tú anhelas que tus hijos lo hagan, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acabamos de leer dos versículos del libro de Deuteronomio. Y para que usted tenga una idea clara de exactamente de qué trata el libro de Deuteronomio o para qué se hizo el libro de Deuteronomio. ¿Quién escribió el libro de Deuteronomio? Moisés, ¿no? O sea, esto estaba fácil. Nada más le voy a poner un ejemplo, hago un paréntesis y le pongo un ejemplo muy rápido. Ahorita en diciembre, hace un año, en diciembre del año pasado, nosotros fuimos a Nicaragua. Duramos yo no sé cuánto tiempo planeando ese viaje para ir el final de año a Nicaragua. Y entonces, en el momento en que uno compra el plan, digámoslo así, pues se abre, como siempre, ¿no? Se abre un chat entre los que van a viajar y comienzan a dar instrucciones. Y recuerde que en diciembre es el viaje, no se olvide llevar, que sea una maleta pequeña, lleve los papeles en regla para migración. Bueno, a uno le van haciendo ese recorderis, ¿cierto que sí? Cuando llega el momento del viaje y uno se sube al bus, el bus arranca, ¿cierto? Y entonces comienza el guía en el bus, ¿a qué? Dice, bueno, ya ahora sí ya vamos para allá. ¿Comienza qué? ¿Se acuerdan? Alguien, los que han viajado en excursiones. ¿Comienza el guía a qué? ¿Como a hacer un repaso de qué? ¿Nadie ha viajado o qué? Del viaje, ¿cierto? Sí, las instrucciones. Comienza a decir, bueno, ahora sí, ya no es por el chat, ahora sí estamos en vivo, ahora sí vamos para allá. Acuérdense, todos unidos en grupo, lleven su pasaporte en mano. Recuerden las cosas que se pueden decir y no se pueden decir. Recuerden todas esas cosas, ¿cierto que sí? Siempre pasa eso en los paseos. Estamos claros en eso, ¿no? A ver.
Bueno, el libro de Deuteronomio, hermanos, es algo muy parecido a lo que hace el guía. A lo que hace el guía. Porque el libro de Deuteronomio contiene una serie de discursos de Moisés hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya estaba listo ¿para qué? Para entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y entonces él comienza a decirles, como el guía que les acabo de decir ahorita, decirles, bueno, ahora sí, ahí está la tierra, ¿eh? Acuérdense de todo lo que les he dicho desde que salimos de Egipto, ¿se acuerdan? Que se les ha dicho una cantidad de cosas, instrucciones, que se cuiden aquí y de allá. Y no lo dije yo, diría Moisés. ¿Quién lo dijo? Dios, por medio de Moisés, ¿cierto que sí? Entonces, el libro de Deuteronomio, hermanos, se compone de una cantidad, de una serie de discursos de Moisés motivando al pueblo de Israel y guiándolos precisamente para que pudieran entrar a la tierra prometida. Él les repasaba una y otra vez de una manera muy apasionada, algo que caracterizaba a Moisés, las mismas situaciones que él ya conocía, que habían visto, las mismas recomendaciones del Señor. Y me parece estar escuchando a Moisés, no lo dice la palabra, si era pastor. ¿Y usted por qué lo dice? Porque me parece estarlo escuchando, ¿no? Es algo que yo quiero imaginarme y usted verá si lo quiere imaginar o no. Pero me parece estar como imaginándome a Moisés diciéndolo, vea, acuérdense lo que les dije, que Dios mandó a decir por medio de mí, ¿no? Que se acuerden de no olvidarse de él ahora que van a estar allá. Cosas de esas, ¿no? Entonces, eso compone el libro de Deuteronomio, una serie de discursos de eso, ¿no? Básicamente, pero mayormente es como esa angustia y ese amor que tenía Moisés por el pueblo, que es equivalente o es comparable con el amor que puede sentir un padre o una madre. ¿Por quién? Por sus hijos, ¿no? Cuando se van de viaje y cuando van a ir y uno ya no los va a acompañar. Porque en el fondo, en lo que Moisés estaba expresándole al pueblo, en el fondo había un trasfondo de tristeza en Moisés. A ver si alguien de pronto se puede imaginar o puede, no imaginar, porque eso está en la palabra. ¿Qué era lo que motivaba ese trasfondo de tristeza en el corazón de Moisés? Bueno, que él ya sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida, porque ya Dios se lo había revelado a él. Ya Dios le había dicho a él que él no iba a entrar. Entonces imagínense después de uno estar lidiando por todo el desierto con la gente, que se le genera ese vínculo de paternidad, esas preocupaciones que uno sabiendo que ya iban para allá, esa tristeza, ¿no? Decir, yo no voy a entrar, básicamente. Entonces había eso, básicamente Dios ya se lo había revelado, ¿no? Entonces, si uno ve, digamos, en el libro de Deuteronomio, cómo se desempeña Moisés, uno se da cuenta cómo cambió él en 40 años, porque acuérdate que esos fueron los últimos 40 años de Moisés. ¿Se acuerda que Moisés vivió 120 años, 40 en Egipto, creyendo que era hijo del faraón, 40 pastoreando ovejas, y los últimos 40 años que fue que Dios lo usó para ir a liberar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida, aunque él no entró? Entonces, en esos 40 años Moisés cambió mucho. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo vemos a un Moisés muy de pocas palabras, ¿no? Muy renuente para hablar, muy mal geniado, inclusive muy arrancado, como dirían aquí, ¿cierto decir? Pero en el libro de Deuteronomio, por el contrario, lo vemos como muy elocuente, muy paciente, muy con ese corazón de padre, ¿no? De entender exactamente lo que el pueblo estaba viviendo. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno todo lo que él cambió en 40 años, que es algo que nosotros deberíamos experimentar también. Usted debería compararse en el momento en que usted vino a los pies de Cristo a como es ahora, y usted tendría que decir, wow, he cambiado, como decía Milena ahora al principio, ¿se acuerdan? He cambiado, ¿no? Recuerde que nosotros manejamos en la iglesia un principio que dice que si uno mira hacia atrás, pues definitivamente uno debería poder decir que uno no es el mismo que era antes. Amén. Y que si uno mira hacia adelante, uno dice, bueno, tampoco todavía soy el que Dios quiere que yo sea, pero ahí voy. Amén. Entonces, ese gran cambio lo pudimos ver cuando usted lee a Moisés en el libro de Éxodo y lo lee en el libro de Deuteronomio. Usted se da cuenta de esa elocuencia de Moisés al hablar y dice, wow, qué cambio ha tenido Moisés, ¿no? Entonces, básicamente, en el fondo de su alma, lo que sentía Moisés era ese temor o esa inquietud, esa incertidumbre de saber que aunque él no iba a entrar a la tierra prometida, el futuro del pueblo allá dependía en gran parte de lo que ellos mismos decidieran, ¿no? Las instrucciones estaban dadas, las recomendaciones estaban dadas,
las advertencias estaban hechas, pero al final el pueblo, una vez entrara a esa tierra prometida, era el que iba a decidir cómo iba a vivir. Ya nosotros conocemos la historia porque está escrita, pero Moisés en ese momento, ¿qué pasa? No la conocía, ¿cierto que no? No sabía, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente el libro de Deuteronomio se da en ese instante histórico, ¿no? El pueblo de Israel está a punto de cruzar ¿Qué iba a cruzar el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? El río Jordán, ¿cierto que sí? El río Jordán, estaban ahí cerca de cruzar, y entonces surgen siempre esas inquietudes, ¿no? En la mente de Moisés, y en todo eso es, ¿cuál va a ser la reacción de la gente cuando lleguen a esa tierra nueva? ¿Será que se mantendrán fieles al pacto que ellos habían hecho con Dios? ¿O será que lo rechazarían, llevados por los placeres que esas nuevas tierras y esas nuevas experiencias les iban a traer? Bueno, no sabían, ¿no? Porque acuérdense que el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no fue el mismo pueblo que entró a la tierra prometida, ¿cierto que no? ¿Qué pasó en el desierto? Murió una generación completa. ¿Y por qué murieron? Por rebeldes, ¿no? Porque le creyeron ¿a quién? A los espías, aquello. Entonces, al final dieron 40 años vueltas en el desierto en un viaje que podía haber durado ¿cuánto? Como 40 días, ¿no? Porque dicen que la distancia, no sé, no me crean a mí, pero dicen que la distancia entre Egipto y Canaán era como irse caminando de aquí a Guanacaste. O sea, no era tan lejos tampoco. Pero al final dieron vueltas porque era necesario que, como diría uno popularmente, hacer una purga en el pueblo, ¿no? Hay gente que tiene que morir ahí, hay una generación rebelde ahí. Entonces, esa nueva generación que entró a la tierra prometida es una generación que se crió en el desierto. Y de una u otra manera se criaron como en una cápsula ahí, como protegidos de las civilizaciones que estaban entre ellos ahí, ¿cierto que sí? Entonces ellos no habían experimentado todavía nada de lo que iban a experimentar cuando entraran allá. Una tierra llena ¿de qué? De deleites, de riquezas, de dioses paganos, de religiones muy atractivas para la gente. Entonces existía esa incertidumbre de qué iba a pasar con ese pueblo como tal, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba por la mente de Moisés, y de eso se trata precisamente el libro de Deuteronomio, de esa serie de discursos, de advertencias, de repasos, porque no era algo que no supieran, sino que era algo que ya se les había dicho, pero que él sentía la necesidad de volvérselos a decir. Por eso es que el libro de Deuteronomio, hermanos, uno lo podría dividir como en 3 grandes discursos, digámoslo así. Hay un primer discurso que está del capítulo 1 al capítulo 3, que es la forma en el que Moisés obviamente les da un repaso a ellos muy general de cómo los había tratado Dios y el trato que ellos habían recibido en Egipto, porque acuérdense que el trato que el pueblo de Israel sufrió en Egipto, ¿quién lo vio de primera mano? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Moisés, porque él estaba ahí. ¿Se acuerdan que él era hijo de Faraón? Él veía cómo trataba a Egipto ¿a quién? Al pueblo, ¿cierto que sí? Que lo castigaban y que lo ponían a construir, lo ponían a hacer ladrillos, todo eso. Entonces, todas esas cosas, el capítulo 1 al 3, él hace ese repaso, cómo se dio la salida de Egipto, cómo se enfrentaron con el desierto como tal, los milagros que Dios hizo, que abrió el mar y todo. Entonces, les dio un repaso básicamente de eso en capítulos 1 y 3. Después viene el discurso más largo, que va del capítulo 4 al 26, donde él repasa todo lo que es el código moral y civil, ¿no? Las leyes y todo eso que el Señor ya le había dado y que el pueblo había consentido que iba a obedecer, ¿no? Les dice, recuerden que estas leyes fueron dadas y que ustedes dijeron que las iban a obedecer, pero Moisés no es que les dice, bueno, les voy a leer las leyes y comienza a leer, sino que, digamos que de una u otra manera las dramatiza, ¿no? Las representa, se trata de expresárselas a ellos de una manera muy didáctica como tal, ¿no? O sea, no es leérselas, por eso incluye recordatorios, incluye lecciones ilustradas, algunas experiencias personales como tal. Ese es el discurso más largo, del 4 al 26. Y finalmente, del 27 al 33, un resumen y un desafío final de alguien ya viejo que sabía que no iba a entrar, ¿no? Entonces, él les daba como unos desafíos a ellos básicamente para prepararlos precisamente a lo que ellos iban a enfrentar, siempre obviamente teniendo presente de que el futuro de ese pueblo estaba ¿dónde? En las propias manos de ellos, ¿no? Entonces, a grosso modo, hermanos, de eso se compone el libro de Deuteronomio. Ya la tarea que les queda a ustedes, ¿qué es? Ir a leerlo, ¿no? Ahorita dice, pastor, pero hay muchas cosas de Deuteronomio que no entiendo.
¿No las entiende por qué? Porque Deuteronomio hace referencia a qué libro. ¿A qué libro? ¿En qué libro se basa Deuteronomio? En Éxodo. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender Deuteronomio? Pues leer Éxodo, ¿cierto? Porque acuérdense, Deuteronomio es un repaso del Éxodo, ¿no? Entonces hay que leerse toda la historia. Aunque usted lo va a entender, ¿por qué? Porque yo creo que todos los que estamos aquí o estén en el video, bueno, no todos, pero la mayoría, pues hemos visto películas de Moisés, ¿no? Los 10 mandamientos, la salida, el faraón, las 10 plagas, abrir el mar, que golpeó la roca. Bueno, todo eso lo hemos visto, pero más que lo hayan visto, qué bueno sería que lo hayan leído, ¿no? Como tal. Entonces, hermanos, el mensaje que Moisés está dando en el libro de Deuteronomio va dirigido ¿a quién? ¿A quién va dirigido el mensaje del libro de Deuteronomio? Al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Que es el pueblo de quién? De Dios. ¿Que es quién también? ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Nosotros, dígalo. Nosotros, pastor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces lo que está escrito aquí en la palabra, porque a gente le dice, ay, sí, mira todo lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. No, cuando dice, oye pues Israel, póngale su nombre, póngale su nombre. Entonces, ¿para quién va el mensaje, hermanos? Para toda aquella persona que sienta en su corazón que Dios la ha liberado. Ahí dijo amén, pero bueno, yo espero que aquí hay gente que haya sido liberada, pues. Deuteronomio iba para el pueblo de Israel que acaba de ser liberado, amén. Entonces, ¿para quién va todo el consejo de Moisés por medio de Deuteronomio? Para toda aquella persona que sienta en su corazón que Dios le ha liberado. ¿Liberado de qué? De la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, ¿para quién va? Para todos los que decimos que somos de Él. Pero no solamente que decimos que somos de Él, sino que efectivamente así sea. Que no solamente lo reconozcamos como Señor, sino que le demos el señorío. Porque acuérdense que una cosa es reconocer al Señor como Señor y otra cosa es darle señorío. Amén. Son dos cosas diferentes, ¿no? Porque hay mucha gente que le dice al Señor, 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 que no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces no se trata de decir, sí, tú eres mi Señor, se trata de darle el señorío. Acuérdense que señorío, ¿qué es? Cuando una persona tiene el ¿qué? Dominio, control de algo, ¿no? Tiene señorío. Amén, hermanos. Entonces, este sistema, hermanos, en el que nosotros estamos viviendo, que es un sistema muy acelerado, con afanes, ya, imagínense, ya hoy es 21 de septiembre, dentro de 8 días es el último domingo de mes, y se vino octubre, y ya prácticamente se acabó el año, ¿no? Y empieza otro, y cuando menos pensemos, se está terminando también. Y entonces así vamos, en medio de tantos afanes de la vida, la semilla, acuérdense ¿qué significa afán? Afán, ¿qué es afán? Pero una persona afanosa es la que tiene ¿qué? ¿La mente qué? Dividida, ¿no? Una persona afanosa es la que tiene la mente dividida, ese es el significado de afán, mente dividida. Entonces, cuando usted está haciendo una cosa, hace otra y quiere hacer varias a la vez, al final no hace nada. ¿Por qué? Porque tiene la mente dividida, concéntrese en algo. Por eso el Señor decía, vea, o sea, cada día tiene su propio afán. O sea, dedíquese cada día a las cosas que son. Ya mañana se dedicará a las cosas de mañana. Pero básicamente los afanes de esta vida, hermanos, hacen que la semilla, que es la palabra de Dios, al final sea sembrada entre espinos. ¿Se acuerda que la ahogan, como dice la famosa parábola aquel del sembrador, ¿no? Y entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta, nosotros sabemos, porque a veces uno cree que eso son cosas del pasado. No, la humanidad ha sido y siempre será la misma, ¿no? A veces es algo bien curioso que uno ve, que cuando las cosas van mal, no digamos que mal, cuando las cosas no van tan bien como uno quisiera, es donde la gente más se acuerda de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Decir, ay Señor, ayúdame. Y entonces cuando hay tragedias y hay calamidades, las iglesias se llenan y todo el mundo siente esa necesidad de aferrarse a Dios, ¿cierto que sí? Cuando las cosas mejoran y las cosas van mejor, bien, la gente tiende a ¿qué? A olvidarse de Dios, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque como ya las cosas van bien, ahora se dirá, pastor, ¿eso pasa ahora? Sí, pasaba antes también. En el pueblo de Israel era lo mismo. Clamaban a Dios y cuando Dios los socorría, después ya volvían a caer en rebeldía, ¿no? Y entonces así era un círculo vicioso, ¿no? El péndulo, un día aquí, otro día acá, otro día aquí, otro día acá. Pasaba antes, pasa ahora y seguirá pasando porque la humanidad
es exactamente, ¿qué cosa? La misma, ¿no? Entonces, por eso es que Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, él escribe en Proverbios 39, él dice, no me des pobreza ni riqueza, dice él, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Entonces, ni me des mucho ni me des poco, Señor, dame lo suficiente, de tal manera que ni reniegue de ti, ni me olvide de ti. Amén. Eso lo escribe Salomón, y esa es la realidad, ¿no? Y entonces, hermanos, porque cualquiera podría decir, pastor, pero entonces uno qué debería hacer, porque me confunde, porque por un lado, obviamente, Pablo dice que hay que dejar todo atrás, ¿cierto que sí? Pablo dice que hay que dejar todo atrás, pero también hay un versículo que dice que aquello que fue ya es. Entonces, al final, ¿qué hago con mi pasado? Pastor, ¿lo considero, no lo considero, lo olvido? No, o sea, el pasado, acuérdate que el pasado de uno está escrito y nadie lo va a borrar, ni Dios lo puede borrar. El pasado está ahí, aquello que fue ya es. Pero ciertamente el pasado, como es pasado, ¿qué hay que hacer con él? Hay que dejarlo atrás, ¿cierto que sí? Y volver a mirarlo solamente cuando haya algo que rescatar. Mire la senda antigua y si hay algo bueno ahí, pues transite otra vez en ella, ¿no? Pero básicamente hay que dejarlo pasar como dice ese salmo, ¿se acuerdan que les dije? Ya lo pasado, pasado. Bueno, está bien, ese es otro tema. Amén, hermanos, hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros, y usted en el video, de seguro que en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios en un momento de angustia, eso es una realidad, ¿no? Y también somos testigos. Ahora, si usted no lo ha sido, es porque usted realmente no ha tenido una relación con Dios, porque los que decimos que tenemos una relación con Dios, sabemos y podemos testificar de que en algunos momentos de angustia hemos clamado al Señor y Él nos ha socorrido. Tampoco nadie dijo amén, pero yo espero que los haya socorrido. Amén, hermanos, yo espero que sí. O sea, si usted tiene algo que reconocerle al Señor, expréselo, ¿no? Amén, sí, Señor, me ha socorrido. Hay unas cosas que no, pastor, pero por algo el Señor es omnipotente, soberano. Yo no pretendo que Él salga corriendo siempre a resolverme mis problemas. Como pensó ¿quién? Como pensó la familia de Lázaro, ¿se acuerdan? Que cuando Lázaro se enfermó, mandaron a llamar a Jesús y pensaban que él iba a venir corriendo a sanar a Lázaro, ¿no? Jesús le dijo, después llego. ¿Por qué? Porque el Señor obra, ¿qué? A su tiempo. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que pasa es que a uno a veces se le olvidan esas cosas, hermano, porque hay una tendencia, sobre todo en este sistema en el que nosotros vivimos, hay una tendencia, hermanos, de que es más importante hoy por hoy lo que nos falta que lo que tenemos. Entonces, a veces vivimos la vida preocupados y quejándonos de lo poquito que nos falta, y eso nos impide disfrutar lo mucho que tenemos, ¿cierto que sí? Pero si uno hiciera un balance de lo mucho que tiene, usted se daría cuenta que realmente lo demás es ser demasiado ambicioso, ¿no? Ahora sí, pastor, pero usted está queriendo decir que uno no debe anhelar tener mejores cosas. Claro que sí, pero antes de anhelar tener algo mejor, disfruta lo que tienes. Disfruta lo que tienes. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es tan difícil para uno llegar a esas conclusiones? Porque acuérdese que el ser agradecidos no hace parte de nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros por naturaleza somos ¿qué? Mal agradecidos. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos, hermano, básicamente. Como escribía el salmista en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Esa es la actitud, hermanos. Esa es la actitud. Pero bueno, todo eso que les he contado del pueblo de Israel, de Deuteronomio, todo eso, es básicamente porque los quiero llevar a lo que leímos ahora, que ya estamos lejos de ahí, pero para allá vamos. Porque, hermanos, todo eso que les he contado hace parte de lo que usted y yo conocemos como la relación de Dios con su pueblo. ¿Cierto que sí? Una relación que desde que empezó, cuando Dios escogió el pueblo de Israel, ha sido una relación de lidiar Dios con un pueblo rebelde, con un pueblo malagradecido, con un pueblo que no le reconoce, pero que aún así el Dios lo ha ido, ¿qué? Llevando, ¿cierto que sí? Entonces, hace parte de esa relación, que es una historia, como les digo, muy repetitiva, porque lo que cambian son los personajes y las fechas, pero la actitud del ser humano siempre ha sido, ¿qué cosa? La misma, ¿no? La insensatez del hombre, ¿qué pasa?
tuerce su camino y su corazón entonces se levanta contra Dios, que es lo más fácil, ¿no? A veces uno hace cosas por irresponsabilidad y lo más fácil es echarle la culpa a Dios. ¿Y por qué te pasó eso? ¿Y eso qué fue? Dios sabe lo que hace. ¿Cómo que Dios sabe lo que hace? Eso fue una decisión mala tuya, ¿no? Todo el mundo le responde así, ¿no? Dios sabe cómo hace sus cosas. Así es la vida. No, no, así no es la vida. La vida está compuesta por decisiones, buenas o malas. Asegurémonos de tomar buenas decisiones, pero para eso asegurémonos de tener ¿buena qué? Información. Amén, hermanos. Entonces, todo eso hace parte de esa historia repetida, básicamente. Y ya que mencioné la palabra relación, y aplica en la relación de Dios con su pueblo, hay un elemento que no puede faltar cuando uno habla de una relación. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen ustedes que es? Intercambio, ¿por qué? Ahora que Jorgito menciona eso de intercambio, ese es el concepto de lo que es una relación. Una relación es una correspondencia o conexión entre algo o alguien con otra cosa o otra persona, ¿cierto? Entonces, cuando hay esa, ¿qué fue lo que dijiste vos? Intercambio, esa correspondencia, esa relación, ¿qué es lo que caracteriza una relación para que funcione? Tiene que haber algo, hay un elemento clave. ¿Quién lo dijo por allá? Reciprocidad. Clave, esa palabra, en cualquier relación tiene que existir. Una relación donde no haya reciprocidad, o es una relación enfermiza, o está condenada al fracaso. Porque ¿qué es la reciprocidad? Yo doy y recibo, ¿cierto que sí? Esa es la reciprocidad, básicamente. Y en la relación de Dios con su pueblo, como es una relación, tampoco puede faltar, ¿qué cosa? La reciprocidad. Tiene que haber reciprocidad. Lo que pasa es que a la gente le venden la idea de que no, de que uno va a recibir y recibir siempre de Dios. No importa si yo hago o le doy a Dios, no importa si yo doy. Y cuando le digo le doy a Dios, no estoy hablando de plata, ¿no? Porque la gente lo reduce todo a plata. Ya eso lo hemos hablado muchas veces. No es plata, ¿no? Lo que Dios, acabamos de leer, lo que Dios espera de nosotros. ¿Mencionó plata? Para nada, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar allá. Entonces la reciprocidad básicamente, hermanos, es esa acción de corresponder a una persona, es dar y recibir de manera, ¿qué cosa? Mutua. Eso es la reciprocidad. Tiene que estar presente. Y en línea a la reciprocidad, acuérdese que nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que si usted dice que es hijo de Dios, ¿qué pasa? Dios espera todo de usted. ¿Cierto que sí? Pero si usted no dice nada, si usted no dice que es cristiano, que usted no es hijo de Dios, usted no se preocupe, que Dios no espera nada de usted. Tranquilo. Hay gente que no cree en Dios y se preocupa de cosas que tienen que ver con Dios. ¿Pero para qué? Si no tienes a Dios, si no tienes una relación con Él. O sea, yo espero, por ejemplo, yo en mi relación de matrimonio, yo tengo una expectativa alta y espero mucho ¿de quién? De mi esposa, ¿cierto que sí? Porque tengo una relación con ella. Pero yo no puedo esperar algo de la esposa de alguien más, porque yo no tengo ninguna relación de ese tipo. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de leer, hermanos, en Deuteronomio 10:12. Acuérdese que cuando usted lea Deuteronomio, inmediatamente le van a ir a su mente recomendaciones, repasos que Moisés le está dando al pueblo de Israel, porque ya van a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces, acabamos de escuchar ahí algunas cosas que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? En otras iglesias le dirían el diezmo. No, eso no es. Leamos lo que dice la palabra. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Él. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Que yo te prescribo hoy. ¿Quién está diciendo eso? Moisés. Que yo te prescribo hoy, que te recuerdo hoy, que te estoy diciendo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Dice, pastor, pero entonces ahí hay algo que no me cuadra, que me han enseñado a mí. Usted dice, para que tengas prosperidad. ¿Cómo puedo yo tener prosperidad si no le doy plata a Dios? Porque eso es lo que me han enseñado a mí. Sí, eso es lo que le han enseñado a usted, mal enseñado. Porque la prosperidad bíblica no tiene nada que ver con dinero. ¿Qué es prosperar bíblicamente? Avanzar en el propósito ¿de quién? De Dios. Eso es prosperar. Y usted no necesita plata para prosperar. Que en la medida que usted avance en el propósito de Dios, hay cosas en su vida que se ordenan y eso le permite ordenar, entre otras cosas, sus finanzas. Eso es otra cosa. Pero no es que le venga dinero y estoy esperando que me hagan la transferencia celestial a mi cuenta del banco. No, eso es pura fantasía. Entonces, hermanos, y mire que estas cosas que Jehová pide de usted y de mí, van en orden, ¿no?
Primero dice temer a Dios. Es decir, cuando uno dice temer a Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino respetarlo, ¿no? Amén. Respetar a Dios, básicamente, reconocerle su majestad, reconocerle su señorío como tal, que nosotros valoremos nuestra relación con Él. O sea, cuando nosotros tememos a Dios, es que valoramos esa relación con Él, y como valoramos esa relación con Él, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno con las cosas que valora? Las cuida, ¿cierto? Decir, las cuida. Entonces, que uno cuide esa relación con Él de tal manera. ¿Y cómo cuida uno una relación con una persona que uno quiere? ¿Qué es lo primero que uno se cuida? ¿De qué? De no ofender, de no hacer daño, ¿no? ¿Cierto que sí? Cuando uno, por ejemplo, hablemos de las relaciones de pareja, ¿no? Uno tiene su esposa, su pareja. Si uno realmente quiere a su pareja, pues uno valora esa relación, y como uno la valora, ¿qué pasa? Uno la cuida. ¿Y una manera de cuidarla cuál es? Pues no lastimándose ni el uno ni al otro, ¿cierto que sí? Transparencia, sinceridad, todo eso que ustedes ya conocen. Entonces, temer a Dios, una relación con Él, en lo que valoremos esa relación, la cuidemos, le agrademos a Él. Después dice, que andemos en todos sus caminos. Andar en sus caminos tiene que ver con una palabra clave en la Biblia, que es ¿cuál? Si yo digo que yo estoy andando en los caminos de Dios, porque estoy caminando en obediencia. Esa es la palabra. Que andemos en esos caminos, es decir, que caminemos en obediencia a lo que Él ya estableció. Los caminos de Dios ya están trazados. Recuerda que siempre le pongo el ejemplo aquel, ¿no? Que a uno en lo natural, como dice la canción aquella, caminante. Oye, estoy cantando mucho hoy, ¿no? Mejor no lo digo cantando porque de pronto me censuran, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿cierto que sí? Que desde el punto de vista humanístico es muy bonito, ¿no? Porque eso le dice a uno, vea, la vida no es fácil, uno tiene que abrirse camino, y usted tiene que ir, como cuando uno está en la selva con un machete ahí, abriendo caminos, ¿se acuerda? Eso está bonito en la parte humana, pero en la parte celestial, la parte que tiene que ver con Dios, caminante, sí hay camino, ya el camino está hecho, ya el camino está trazado, lo que usted necesita, ¿qué es? Póngase a caminar, ya el camino está trazado. Entonces, que andemos esos caminos, que caminemos en obediencia, que estemos en sintonía con Él. Ahí no aplica eso que dice la palabra, pastor, pero es que la palabra dice que los caminos de Dios no son mis caminos y que sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿a quién le hago caso? No, la palabra dice eso, pero no está hablando del Hijo de Dios, ¿está hablando de quién? Del impío. Deje el impío su camino. ¿Por qué? Porque sus caminos no son los caminos de Dios y los pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ah, ¿está hablando del impío? Antes me hace sentido, sí, porque el camino del impío no tiene nada que ver con el camino de Dios. Amén. ¿Estamos claros, no? Entonces, que andemos esos caminos, que lo amemos. Bueno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer uno para amar a alguien? Conocerlo, ¿cierto? ¿Y qué necesita uno invertir para conocer a una persona? Tiempo, que le dediquemos tiempo a Él, hermanos, que alabemos, que adoremos su nombre, que anhelemos estar en su presencia, que disfrutemos su palabra, que nos deleitemos con su palabra, que seamos personas de oración, comunicación, ¿no? Que lo amemos. Después de eso, hermanos, que le sirvamos, dice ahí. O sea, en el momento en que usted teme al Señor, o sea, le reconoce a Él su majestad, decide en obediencia andar por sus caminos, y en la medida en que usted camine con Él, lo va conociendo, entonces usted llega ¿a qué? Amarlo. Y cuando usted lo ame, usted va a sentir la necesidad ¿de qué? De servirle. Amén. Mire que eso va en orden, ¿no? Cuando usted lo ame, usted le va a servir. Nadie podría decir que sirve a Dios si primero no lo ama. ¿Por qué? Porque si usted sirve a Dios sin amarlo, ese servicio que usted está haciendo es una carga para usted. Es una carga. Y usted se siente cada vez más cansado de servir. Y ya que obstinado estoy, es que no quisiera ir. Es como que alguien que sea ujiera que diga, ay, qué pereza ir allá a atender a la gente. ¿Me entiendes? ¿Por qué es eso? Porque el servicio es una carga. ¿Y por qué el servicio es una carga? Porque está sirviendo sin amar a Dios. Amén, hermanos. Entonces, que le sirvamos y todo eso. Y por último dice que guardemos sus mandamientos. Es decir, que cumplamos su palabra, la cual se hace visible ante los demás por medio de nuestro ¿qué? Testimonio, nuestro caminar, que es lo que la gente ve. Amén. Todo eso que vimos ahora, que yo tema a Dios, que yo ande en sus caminos, que lo ame, que yo le sirva. Y al final, como la cereza en el pastel es mi testimonio, la forma en que yo me relaciono en mi casa, en la iglesia, en el trabajo, con mis amigos, que yo sea un embajador de Cristo. Amén. Recuerde que si hay algo que tiene un embajador es que representa un reino, ¿dónde? En otro reino, ¿cierto? ¿Sí? Nosotros somos embajadores de Cristo porque lo representamos a Él
que es de un reino, en este reino que no es el de él. Y entonces cuando lo vean a uno dicen, wow, ese es de Cristo. ¿Y qué es lo que esperaría uno de un embajador? Por ejemplo, si usted encuentra al embajador de Costa Rica en China, y usted dice, uy, ese es el embajador de Costa Rica, me le voy a acercar. ¿Qué esperaría uno de ese embajador? Bueno, que hable español, que hable el lenguaje reino. ¿Qué más? Que hable completamente todo lo que el otro espera, digamos que de parte del otro. No dijiste nada ahorita. Que conozca el reino al que representa. Eso, ¿te lo traduje bien? Que conozca el reino que representa, ¿no? Si yo encuentro al embajador de Costa Rica en China y me acerco a él, yo esperaría que ese embajador hablar del gallo pinto. Los que son sapricistas hablarán de la cueva del monstruo, los otros hablarán de la Alajuela, Cartaguito, campeón. Bueno, que uno hable de temas y que ese embajador lo conozca. ¿Por qué? Porque es un representante del reino allá. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, cuando uno encuentra a un cristiano, embajador de Cristo, ¿qué esperaría uno? Que hable el lenguaje del reino y que conozca a Cristo, que me lo presente, que se haga realidad en esa persona aquella de que nosotros estamos llamados a ¿qué? A anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Amén, hermanos. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, todo esto que dice el Señor, dice, eso es lo que yo espero de ustedes. Le está diciendo Moisés al pueblo de Israel, pero es Dios hablando a través de Moisés diciendo, hey, lo que el Señor, vea, ya que ustedes van para allá, ustedes van a decidir qué hacen allá. Pero recuerden lo que Dios espera de ustedes, ¿no? Estas 5 cositas que les acabo de decir. Amén, hermanos. Y entonces, ¿por qué era importante todas esas advertencias y todo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Moisés, que no iba a estar allá, le advertía tanto a la gente, hey, acuérdense de estas cosas allá, recuerde lo que Dios espera de usted, ¿no? Acuerde que Dios está pendiente de que usted haga esto. ¿Por qué tanta advertencia? ¿Por qué creen ustedes que se advertía tanto? Bueno, sabía que ellos allá se les iba a olvidar, pero hermano, pongámonos el ejemplo nosotros. Suponga que los que somos padres y tenemos hijos, ¿no? Y uno le dice a los hijos, vea, acuérdese que tiene que hacer esto, ¿no? Acuérdese aquí, allá, y haga esto acá, y acuérdese lo que le dije que hiciera, y acuérdese acá. ¿Por qué? Porque uno sabe que en el momento en que el hijo, digamos, la persona, o si uno es jefe, el empleado, en el momento en que esa persona no hace lo que uno le dice que haga, ¿qué pasa con ese empleado o ese hijo? ¿Qué pierde? Bueno, aparte de la confianza, ¿qué pierde? Beneficios, ¿cierto que sí? Pierde los beneficios. Entonces Moisés sabía todo eso y Dios por medio de Moisés se lo recordaba porque decía, vea, que este pueblo esté pendiente de hacer todo eso porque, ojo, si no lo hacen, ¿qué pasa? Si no lo hacen, ¿y cuál es la principal consecuencia? Digamos, cuando uno desobedece a Dios, ¿cuál es la principal consecuencia de eso? ¿Pierde qué cosa? La bendición. Y si pierde la bendición, ¿adquiere qué? La maldición, porque acuerde que las bendiciones y las maldiciones vienen de Dios. A veces a la gente le cuesta eso, ¿no? ¿Cómo, pastor? ¿Usted está diciendo que las maldiciones vienen de Dios? Sí, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque el Señor dice, si tú obedeces, bendito serás. Pero si tú desobedeces, maldito serás. Así es. Entonces, ¿quién es el que activa las bendiciones y las maldiciones? Uno, por medio de la obediencia. Entonces decían, vea, sean obedientes. ¿Por qué? Porque si ustedes desobedecen allá, ni cuenten con Dios, ni cuenten con Él. Entonces la relación con Dios, hermanos, es una relación ¿qué? Condicional. Amén. El amor de Dios es condicional, que es otra cosa que choca con la gente, porque a la gente que le han enseñado que Dios nos ama incondicionalmente, lo cual no es bíblico, porque Dios dice, ¿yo amo a quién? Yo amo al que me ama. ¿Y me hallan quiénes? Los que temprano me busquen. ¿Qué pasa con el que no busque a Dios? Pues no lo va a encontrar, ¿cierto que no? No lo va a encontrar, así de sencillo es. Entonces el amor de Dios, hermanos, siempre ha estado condicionado a la obediencia a su palabra. Y en Primera de Samuel, si quieren, vayan buscando de una vez Primera de Samuel, que vamos a estar ahí trabajando en Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:30, hermanos. Primera de Samuel 2:30, hay unas palabras muy duras que Samuel le da a unos personajes que les voy a empezar a nombrar y que nos vamos a mover de ahorita en adelante en la enseñanza. El Señor dice esto en Primera de Samuel 2:30, dice la palabra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice,
yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a quienes, a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Miren, ahí está la reciprocidad de Dios y la condición. Dios dice, ¿yo honro a quién? Al que me honre. ¿Usted quiere que Dios lo honre? Usted tiene que honrar a Dios. Amén. ¿Usted quiere que Dios lo ame? Usted tiene que amar a Dios. Amén, hermanos. ¿Yo honro a quiénes? A los que me honran. Entonces, si nosotros como hijos de Dios queremos ver la honra de Dios, pues tenemos que honrarlo. Ahora, ¿qué es la honra, hermanos? Vea, la honra es esa buena opinión y esa fama adquiridas por la virtud y el mérito. Es la demostración de aprecio y respeto que se hace para alguien, ¿no? Básicamente. Esas palabras que yo acabo de leer, se las dijo el Señor al sacerdote Elí. ¿Se acuerdan? Para que tengan presente ese nombre del sacerdote Elí. ¿Cuál era el problema de Elí para que el Señor le dijera eso? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Los hijos. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Eran tremendos, ¿ah? Acuérdense que Elí era de la tribu de ¿qué? De Leví, ¿no? Era levita porque era sacerdote. Y los hijos de Elí estaban llamados a ser ¿qué? Sacerdotes también, porque era una línea sacerdotal, ¿cierto? Así. Pero los hijos de Elí eran tremendo ¿qué? Tremendos bichos, ¿no? Eran tremendas piezas, digámoslo así. Y aún así, Elí los nombró ¿qué? Sacerdotes y les dio funciones sacerdotales. Entonces, por eso el Señor le dijo, mira, yo te había hecho una promesa a ti, pero ya no más. ¿Por qué? Porque yo honro al que me honra. Y los que me desprecian los tengo ¿qué? De lejos. Los tengo en poco, ¿no? Entonces, hermanos, usted se podría preguntar, pastor, pero ¿cómo puedo yo honrar a Dios? O básicamente, ¿qué es honrar a Dios? Bueno, darle gloria, reconocer su majestad, todo lo que vimos ahora. Y ahora, ¿cómo me honra Dios a mí? ¿Cómo nos honra Dios a nosotros? Por medio de sus bendiciones, ¿cierto que sí? Por medio de sus bendiciones, básicamente, ¿no? Entonces, yo honro a Dios, ¿cómo? Con todo lo que hablamos ahora, amándolo, cumpliendo su palabra, sirviéndole, es la manera en yo honrarlo a Él. ¿Cómo me honra Él a mí? Con bendiciones, todas las bendiciones, ¿no? Básicamente, obrando a mi favor como tal, ¿no? Y yo lo que en esa línea, hermanos, todos, de una u otra forma, todos anhelamos ser bendecidos. ¿Amén o no? Moros y cristianos, ¿no? Lo que los moros no saben, ¿sí saben quiénes son los moros? Es un dicho, ¿no? Pero cristianos y no cristianos, porque todo el mundo quiere ser bendecido. Lo que pasa es que los que no son cristianos creen que eso es gratis, que las bendiciones de Dios caen del cielo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué cae del cielo? Para todos. La lluvia y el sol, ¿cierto que sí? Pero las bendiciones solamente son ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, para los hijos obedientes. Obedientes, ¿no? Entonces, ¿cómo nos honra Dios? Con todas las bendiciones. ¿Cómo podemos honrar nosotros a Dios? Rápidamente, porque hoy ya lo habíamos visto en algún momento. Bueno, obviamente dice la palabra en 1 Samuel 2:29, dice, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. El Señor le está diciendo a Elí, mira, tú has honrado a tus hijos más que a mí. O sea, y eso es fatal, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no honra más a los hijos o a otra gente primero que a Dios? Mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos honrar nosotros a Dios? Poniéndolo como ¿qué? En primer lugar en nuestra vida, básicamente, que sea la prioridad, hermanos. No honremos a nadie más por encima de Dios, que Dios sea primero. De ahí en adelante usted puede hacer lo que quiera, pero Dios en primer lugar. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? Poniéndolo sobre cualquier persona en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, lo que le decía Moisés al pueblo de Israel. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Cumpliendo ¿qué cosa? Sus mandamientos, poniendo por obra sus mandamientos. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Salmo 27:4, una cosa demanda Él, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cómo podemos honrar a Dios, hermanos? Congregándonos, dándole importancia al mandato que Él dio de que nosotros nos congreguemos en Él. Acuérdate que alguna vez les conté lo del tabernáculo, ¿no? Que el tabernáculo lo ponían fuera del campamento para que la gente, ¿qué? Fuera allá, la gente tenía que ir allá. Entonces las iglesias están puestas ¿para qué? Para que la gente venga aquí y todos coincidamos en un mismo lugar
Y como miembros de un mismo cuerpo, alabemos y compartamos la palabra. Podemos honrar a Dios de esa manera, hermano. ¿Cómo podemos honrar a Dios también, hermanos? Mateo 6:21 dice, me equivoqué. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Sí, básicamente poniendo al servicio de Dios todos nuestros talentos. Dios nos ha dado talentos, amén. Nos ha dado capacidades. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál era la capacidad que tenía, o cuál era el talento de David? Era músico, ¿cierto que sí? Y él puso ese talento, ¿qué? Al servicio de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuál era el talento que tenía Daniel? ¿Cuál? Interpretar sueños. Y era conocido como un siervo de Dios porque eso lo puso ¿a qué? Al servicio de Dios. ¿Cuál era el talento de Noé? Constructor. Y entonces, usando ese talento, ¿qué construyó él? El arca, ¿cierto que sí? ¿Cuál era el talento de Lucas? Médico. Y lo puso al servicio de la obra. Entonces, mire que hay muchas cosas que Dios nos ha dado, hermanos, que usted y yo podemos ponerlos al servicio del Señor. Entonces, podemos honrar a Dios poniendo al servicio de Él, ¿qué cosa? Nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras fortalezas. Amén, hermanos. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Defina sus prioridades, ponga a Dios entre sus prioridades. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Primera de Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Bueno, con nuestra manera de vestir podemos honrar a Dios. Una manera de vestir digna ¿de quién? De un hijo, una hija de Dios. Podemos honrar a Dios con eso. ¿Cómo podemos honrar a Dios? 1 Corintios 6:19. O ignoraréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Con nuestro cuerpo, hermanos. Cuide su cuerpo. No le haga a su cuerpo cosas que atenten contra él. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu. Amén, hermanos. 1 Timoteo 2:22, que decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Cómo honramos a Dios? Huyendo, no cediendo a las tentaciones de este sistema, que es un sistema cada vez más anticristiano, ¿no? Amén, hermanos. Y Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Sirviéndole a Él. Hay muchas formas de honrar a Dios, hermano. Pastor, ¿cómo puedo honrar a Dios? Ahí hay una lista y pueden haber muchísimas más. Amén, hermanos. Estamos en línea de eso, ¿no? Entonces, vea, en línea de esto, hermanos, que acabamos de leer, que le conté la historia de Elí. Recuerde que Elí era un sacerdote, ahorita vamos a repasar más, que tenía 2 hijos. Los hijos eran mal portados, aún así cumplían labores sacerdotales, lo cual constituía una burla tremenda a todo lo que era lo solemne de Dios. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Entonces voy a invitarlos a que me acompañen ahí mismo en 1 Samuel, en una historia que está en 1 Samuel capítulos 4, 5 y 6, y parte del 7, que es una historia que no la vamos a leer toda, obviamente que no, pero que habla, digámoslo, de la importancia, hermanos, de caminar con Dios. Esta prédica se llama Caminar con Dios, porque caminar con una persona implica una relación, y esa relación implica el conocer. La medida que uno camina con alguien lo va conociendo, y ese conocimiento va amando, y todo lo que ya acabamos de decir ahorita, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahí en 1 Samuel capítulos 4, 5 y 6, y básicamente, para que entendamos el contexto, el 1 Samuel, si usted ve la ubicación del 1 y 2 Samuel, bueno, obviamente que se atraviesa ahí el libro de Ruth, pero básicamente es esa transición del libro de Jueces, digamos, acuérdense que en el libro de Jueces, ¿qué pasó en el libro de Jueces, hermanos? Ya el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Pero en el libro de Jueces, ¿qué pasa? Porque cuando usted dice Éxodo, el pueblo está saliendo de Egipto. Deuteronomio, ya usted sabe que es un repaso, ¿no? Josué, ya el pueblo ahora sí, ¿qué cosa? Entraron, ¿cierto? ¿Sí? Y Jueces, ¿dónde está el pueblo? Están adentro. ¿Haciendo qué? Jalándose sus tortas, ¿cierto que sí? Porque ¿cómo empieza el libro de Jueces? Que como en ese tiempo no había rey, todo el mundo hacía ¿qué? Lo que quería, ¿cierto que sí? Entonces, 1 y 2 de Samuel, pero 1 que es donde vamos a estar, es un momento bien importante porque se da la transición justamente del libro de Jueces, donde el pueblo era regido por jueces, hasta que se generan los reinados, ¿no? Entonces es como que el pueblo recién está acabando de entrar a la tierra prometida y entonces se está cumpliendo
o se está verificando todas esas inquietudes que tenía Moisés y decía, bueno, este pueblo al fin, ¿cómo les irá a ir? ¿Qué irán a hacer? ¿Será que se van a mantener fieles o no? Ya nosotros sabemos que no. Pero bueno, el caso es que eso se da ahí en Primera de Samuel, donde el pueblo inicialmente era gobernado por jueces, porque acuérdense que como el pueblo no conocía a Dios, hacía de todo, entonces cuando les iba mal clamaban a Dios, Dios mandaba un juez que los lideraba, los sacaba a flote, pero cuando ya estaban bien, ¿qué hacían? Se olvidaban de Dios, entonces volvían a caer delante de los ojos de Dios y entonces clamaban otra vez a Dios y Dios les mandaba ¿qué cosa? Otro juez. Volvían a subir, volvían a desobedecer y mandaba otro juez. ¿Cierto que sí? Samuel fue el último juez. Entonces es esa transición desde que el pueblo era gobernado por jueces hasta que empezó a ser gobernado por reyes, ¿cierto? Entonces es un momento de la historia bien importante. Entonces en el Primera de Samuel, si usted ve en Primera de Samuel empieza con el nacimiento de Samuel y entonces ahí aparece la figura de Ana. ¿Quién era Ana? La mamá de Samuel. ¿Y qué pasaba con Ana? Ella era estéril y entonces ella clamaba a Dios por un hijo y entonces decía, y si Dios me concede esa petición, yo voy a consagrar a mi hijo ¿a qué? Para que sirva al Señor en el templo, y al final Dios le concedió a su hijo y ella efectivamente lo ofreció y se lo entregó ¿a quién para que lo formara? A Elí, ¿no? Porque el hijo era Samuel, se lo entregó a Elí, ¿cierto que sí? Y Elí lo fue formando y entonces en el capítulo 2 se da el cántico de Ana, obviamente el agradecimiento de Ana para el Señor. Y mire que en el capítulo 2, versículo 12, habla de los pecados de los hijos de Elí. Y habla ahí que dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, ¿no? Y en el versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces, claro, como la gente veía que esos muchachos mal portados hacían desastres con las ofrendas y todo eso, pues la gente, pues obviamente ya decía, bueno, ¿y esto será que sirve, no sirve y todo ese asunto? Y el problema de Elí está en el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Mire todo lo que hacían los hijos de Elí. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero hasta ahí le llegaba la rabia a Elí, ¿no? Hasta ahí le llegaba el regaño, nada más, ¿no? Entonces, bueno, ya el capítulo 3 habla de que Jehová llama a Samuel y todo ese asunto. Pero vamos a llegar al capítulo 4, hermanos. Y quería compartir con ustedes esa historia que me parece bien interesante, que yo no sé si usted la ha leído o no, de que los filisteos se robaron el arca de la alianza. ¿Ya la han leído o no? Bueno, algunos la han leído, otros no. Entonces, ahí hay una historia bien interesante, ¿no? En el capítulo 4, habla de que los filisteos capturan el arca. Acuérdese que Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Elí había puesto ¿a quién? A los hijos ahí, como sacerdotes, haciendo desastre y todo eso. Y entonces, el grave error de Elí fue ese, ¿no? O sea, como tolerar esa corrupción que venía directamente de sus hijos. Entonces, dice el capítulo 4, versículo 1, dice, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Acuérdense que en ese instante de la historia, el principal enemigo del pueblo de Israel, ¿quién eran? Los filisteos, eran los que se la tenían, pero los asolaban y todo eso. Entonces, el pueblo de Israel, como Dios estaba disgustado con ellos, sin consultar a Dios, decidieron ir ¿a qué? A la batalla con los filisteos. Y como era de esperarse, porque cuando usted va a una batalla sin consultar a Dios, como era de esperarse, ¿qué pasó? Perdieron, ¿no? Perdieron. Y entonces perdieron, y entonces el pueblo de Israel, en el versículo 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ojo la pregunta que hacen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿No? ¿Entienden? Saben que están caminando en contra de Dios, desobedeciéndolo, y cuando pierden, ¿por qué Dios nos habrá hecho perder? Y nunca, siempre porque, acuérdese, la insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón, ¿qué pasa? La culpa siempre va a ser ¿de quién? De Dios. La culpa siempre va a ser de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y entonces, claro, ellos como perdieron, hermanos, como ellos perdieron, les dijeron, seguro es que, o sea, estamos perdiendo. Entonces mandaron a traer, ¿qué cosa? El arca de la alianza. Entonces dijeron ahí,
traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces mandaron a traer el arca, que la tenían en Silo. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo. ¿Cierto decir, hermanos? Estaban perdiendo, ¿no? Entonces, acuérdense, no sé si usted conoce que el arca del pacto fue algo que fue construido por dirección divina de Dios. Una ordenanza que vino de Dios a Moisés, básicamente de que construyera el arca, que era como un símbolo de la presencia de Dios y siempre iba delante de ¿qué? Del pueblo, ¿no? El pueblo iba por el desierto y ¿qué es lo que iba adelante? El arca, ¿cierto decir? Y cuando acampaban, ¿qué armaban? ¿Qué armaban ellos? El tabernáculo. ¿Y qué ponían dentro del tabernáculo? El arca, ¿cierto decir? Porque era un símbolo de la presencia de Dios. Básicamente, ¿qué era el arca? Era un cofre de madera revestido de oro y que tenía 3 elementos adentro. ¿Cuáles eran los 3 elementos que había en el arca? Una porción de maná, ¿qué más? La vara de Aarón y las tablas de la ley. Eso estaba dentro del arca, ¿cierto decir? Ahora, y entonces dijeron, estamos perdiendo, que traigan el arca, ¿cierto decir? Como un símbolo, ¿eso suena más a qué? ¿A qué? Sí, pero cuando uno habla de suerte es como un ¿qué? Sacrilegio, se dice muy bíblico, ahorita. Hablemos más del pueblo, ahorita. ¿Cómo es que le llaman a eso, hombre? Ay, me fue, iba a decir la palabra, un aguizote, un amuleto, ¿no? Uy, estamos perdiendo, traigan, hoy en día diría, uy, estamos perdiendo, tráigame la pata de conejo, o tráigame cosas de esas, ¿no? La herradura. No, en ese entonces, tráigame el arca de la alianza, ¿no? Entonces, hoy en día, hermanos, esto no lo dice la palabra, pero lo digo yo, no sé, a mí me suena. Mire los 3 elementos que tenía el arca: la ley, una porción de maná y la vara de Aarón. ¿Sí? Hoy en día, yo a lo que más hago similitud al arca de ese entonces, que contiene los 3 elementos, está aquí, ¿no? Está aquí. Está aquí, en línea, ¿qué, hermanos? El maná, acuérdense que el maná era el pan que Dios bajó del cielo para alimentar al pueblo, ¿no? Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. Está aquí. Amén. Las tablas de la ley. La palabra en sí, en toda, ¿qué contiene? La ley. ¿Usted lo que decir? Aquí está la voluntad de Dios expresada, autorrevelada por él mismo aquí, en la palabra. Segundo elemento, ¿cierto decir? Y por otro lado, la vara de Aarón. ¿Para qué servían las varas, hermanos? Para dirigir, para guiar, para corregir, para disciplinar. Los pastores, en lo natural, ¿para qué usan las varas? No para agarrar a las ovejas a palo. No. ¿Sino para qué? Para tocarlas. Para que ellas sientan la presencia del pastor. Para dirigirlas. Y entonces la misma Biblia dice que la palabra que es a mis pies, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Amén. Que la palabra ha sido dejada por Dios, ¿para qué? Para redarguirme, para animarme, para corregirme, para prepararme para toda buena obra. Entonces, a mí me parece que aquí en la Biblia están representados los 3 elementos que habían en el arca. Y entonces, ¿qué pasa con esta gente que mandó a traer el arca y entonces la trajeron, el arca? ¿Y qué creen ustedes que pasó con el pueblo? ¿Ah? Perdieron, siguieron perdiendo. Y no solamente perdieron, sino que se le robaron el arca. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? El asunto es lo mismo de la Biblia. La Biblia puede representar los elementos que habían en el arca, la ley, la vara, el maná, el alimento. Pero la Biblia, hermano, la Biblia solita, no crea que porque usted ande con una Biblia en la mano todo el día va a ganar sus batallas. No crea, porque yo conozco gente que tiene hasta 4 o 5 Biblias en la casa y a veces las tiene todas abiertas en el Salmo 91. Y son un desastre esas casas, ¿me entiende? Porque la palabra sola no te garantiza nada, hermanos. Lo que está escrito es importante, pero si lo que está escrito usted no lo vive, no sirve. La letra mata, lo que vivifica es el espíritu. Amén. Entonces no crea que la Biblia sola le va a hacer ganar sus batallas. Usted tiene que instruirse aquí y tiene que vivir, tiene que caminar en obediencia, lo que hablábamos ahora. Ese pueblo de Israel caminando en desobediencia a Dios, ofendiendo a Dios con lo que Elí había hecho, mandaron a traer el arca. Y adivinen ustedes, adivinen quiénes traían el arca. Los hijos de Elí. Imaginen ustedes ese par de, iba a decir lumbreras, pero no voy a decir lumbreras. Ese par de bellezas traían el arca, ¿no? Ese par traían el arca. Entonces,
pensando que, y pónganla ahí. Ahora, lo más tremendo es, siguiendo con la historia que estábamos leyendo aquí, mandaron a traer el arca, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y entonces, espera, ¿dónde voy? Ya me perdí. En el capítulo 4, en 1 Samuel 4, y entonces dice el versículo 5, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Wow, cuando trajeron el arca, todo el mundo, wow, llegó el arca, y todo el mundo tembló. Y en el versículo 7 dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, uy, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y entonces, porque ellos decían, ¿ese no es el mismo Dios que castigó a los egipcios? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Cierto que sí? Pero entonces ellos se animaron entre ellos mismos y en el versículo 9 dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y entonces pelearon, dice el versículo 10, y vencieron los filisteos a los israelitas. Y en el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finnes, que así se llamaban, ¿no? Entonces mataron a los hijos de Eli. Entonces, como el pueblo perdió, y esta vez perdió por partida doble, porque no solamente perdió la batalla, sino que perdió en el arca. Entonces se fueron corriendo al campamento, ¿no? Donde estaba Elí, a darle la noticia y le dijeron, parafraseando, ¿no? Para que no leamos todo eso. Dice, bueno, trajeron la noticia y dice, ¿cómo te parece, Elí? No dice así, ¿no? Perdimos. Mataron a todo mundo, es más, mataron a tus 2 hijos. Y entonces Elí estaba oyendo porque Elí era ciego, ¿no? Ya no veía. Y él como preguntándose, porque a Elí le preocupaba más el arca que los mismos hijos, ¿no? Y le dice, y se robaron el arca. Y en el momento en que Elí escucha eso, dice la palabra que se fue para atrás, se cayó y se desnucó. Se murió Elí, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, el caso, hermanos, que en el capítulo 4 nos menciona que los filisteos, ¿qué cosa? Se robaron el arca. Ahora, ¿por qué se robaron el arca los filisteos? Porque ellos dijeron, no, pues si esa arca representa a Dios que bendice a los israelitas, pues ahora que la tenemos nosotros, las bendiciones van a ser ¿para quiénes? Para nosotros, ¿no? Y entonces fueron y la pusieron en un templo pagano al lado de un dios que se llama, ¿cómo se llama? No, Dagón. Y yo tenía aquí, hermanos, porque había buscado en internet, hay una canción que hace referencia a eso. No sé si ustedes la han escuchado, que se llama Los Enemigos de Jehová. No sé si ustedes la han escuchado, que dice, los enemigos de Jehová. Básicamente, que habla de eso, que dice, decapitó a Dagón y el dios de los filisteos, cortándole las 2 manos y lo puso en vanidad y todo eso. ¿Acuerdan? Jehová es vencedor. Esa canción habla de eso. ¿Por qué? Porque esta gente trajo el arca de la alianza, la llevaron a su templo y la pusieron al lado de su dios pagano que se llamaba Dagot. Porque ellos decían, no, pues si con Dagot que nos protegía y ahora tenemos el Dios de Israel, wow, vamos a ser invencibles, ¿cierto que sí? Y entonces resulta que dejaron ahí el arca y al otro día que fueron a ver, estaba el arca ahí y el Dios Dagot estaba caído como postrado delante del arca. Y entonces ellos dijeron, uy, se cayó. No le vieron así como mayor malicia, ¿no? Se cayó, entonces lo levantaron y lo volvieron a poner ahí. Pero al otro día volvieron a verlo caído, pero esta vez estaba, ¿qué cosa? Decapitado y con las manos cortadas. Entonces ahí sí ya les dio miedo, porque el cortarle las manos y la cabeza tiene un significado, ¿no? Entonces la gente se asusta con eso. Y entonces se espantaron demasiado con eso y entonces comenzaron a decir, no, sáquenla de ahí. Y se la llevaron para un pueblo. Y se la llevaron para un pueblo y toda esa gente comenzó a enfermarse, le comenzaron a salir tumores y que yo no sé qué. Y entonces la gente ahí, no, llévenla para otro lado. Se la llevan para otro lado y entonces acá la gente también comenzó a enfermarse y tumor y todo. No, llévenla por allá, sáquenla del campo. A donde la llevaban, la gente se enfermaba, ¿no? Y entonces los filisteos no sabían qué hacer con el arca. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos pensaban que tener esa arca los iba a bendecir y al final para ellos fue una ¿qué? Una maldición. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no se roban, las bendiciones de Dios se ganan. Hay que pelearlas por ellas. Amén, hermano. Las bendiciones de Dios no se roban, ni mucho menos se ganan en una rifa. Las bendiciones de Dios se pelean, hermanos. Se pelean, hay que pelearlas. Y son para sus hijos, básicamente, ¿no? Y entonces es muy peligroso caminar o estar cerca de alguien que camina en contra de Dios. Es muy peligroso eso. Por eso sea selectivo con la gente en la que usted se rodea, con la gente en la que usted camina, con la gente en la que usted deposita o inclina sus sentimientos. Sea muy selectivo. O si no, preguntémosle a los marineros que recibieron a Jonás, ¿se acuerdan?
que lo dejaron ir en el barco y casi se mueren todos. ¿Por qué? Por andar con una persona que ande huyéndole de Dios. No haga eso. Amén, hermanos. Entonces en el capítulo 5 les decía que ellos llevaban esa arca para arriba y para abajo y no sabían qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, y ya en el capítulo 6, ellos ya no sabían qué hacer porque donde ponían el arca había enfermedad y todo. En el capítulo 6, ¿qué dice el título? Los filisteos devuelven el arca. Eso es como cuando uno se le robe el celular a alguien y uno después ande persiguiendo a esa gente. Hey, te voy a devolver tu celular y te voy a dar plata para que me lo recibas porque eso es una desgracia. ¿Me entiendes? Ellos no sabían qué hacer con el arca porque les estaba trayendo mortandad, problemas. Entonces dice el capítulo 6, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuánto tiempo? 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué hacemos con esa arca? ¿Qué hacemos? Y entonces los adivinos y sacerdotes que ellos tenían le dijeron, bueno, hacernos saber de qué manera hemos de volver a enviarla a su lugar. Y ellos dijeron, si envían el arca de Dios de Israel, mándenla, pero no la manden vacía, porque usted les va a tocar su expiación. Como dice, se robaron el arca y después tengo que devolverla y pagar el daño, ¿no? Y entonces, ¿qué les dijo ellos? Vean, hagan así como los tumores que les salían, pero de oro representativo, y los ratones, porque fue una plaga tremenda, cosas de oro, y llenen el arca con esas cosas y devuélvanla. Pero ellos todavía no estaban convencidos del poder de Dios, entonces se crearon ahí de las cosas que hacían antes. ¿Se acuerdan? Agarraron unas vacas y le amarraron el arca y soltaron las vacas y dijeron, bueno, si las vacas se van a donde están los israelitas es porque realmente Dios fue el causante de todo lo que nos pasó. Pero si las vacas se van para otro lado, eso fue una coincidencia, ¿no? Y entonces lo hicieron, porque así lo hacían antes, ¿se acuerdan? Y entonces las vacas se fueron a donde estaban la gente de Israel como tal, ¿no? Y entonces ahí ya los filisteos supieron que era por obra de Dios, y como ese, cuando vieron que ya el arca estaba con los que debería estar, como quien dice que se tranquilizaron y cesaron las enfermedades y cesó todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es una historia que me parecía interesante en línea a lo que estábamos hablando de caminar con Dios, hermanos. Primero que todo, si usted quiere ganar sus batallas, usted esté en armonía con Dios, agrade a Dios, lo que hablamos ahora, ¿no? Lo que Dios pide de usted. Porque si usted va a pelear sin consultar a Dios, sin el respaldo de Dios, es una derrota segura. Amén. Y recuerde que las bendiciones de Dios no se roban, se ganan. ¿Y para quién son? Para su pueblo, para sus hijos. Si usted no es parte del pueblo de Dios, no pretenda recibir beneficios de Dios, porque más bien lo que va a recibir son maldiciones. ¿Qué es una maldición? Fruto de la ausencia de Dios. Amén, hermanos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Y entonces, en el capítulo 7, hermanos, porque ya el arca llegó y todo eso, después dice capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. ¿Quién era Eleazar? ¿De quién era hijo Eleazar? Que la pegue le doy un chocolate. ¿Quién? Aarón. Chocolate ahí, bueno. Aarón, era el hijo de Aarón, ¿de acuerdo? ¿Y Aarón qué era? Levita, un sacerdote. Entonces, ¿Eleazar qué era? Sacerdote también, era la línea de levita, ¿cierto que sí? Entonces se la dieron a él y él fue el que encargado de guardar el arca. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchísimos días, 20 años, y toda la casa de Jehová lamentaba en pos de Jehová. Después dice el versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Amén. Ahora usted dirá, ¿fue un final feliz? ¿Fue un buen final o no? Pues uno lee eso y dice, wow, y entonces los hijos de Israel quitaron todos esos dioses y sirvieron solo a Jehová. Capítulo 7. ¿Hasta cuándo les duró eso? Hasta el capítulo 8. Porque el capítulo 8, si usted ve el título, ¿qué dice? Israel pide rey. Hasta ahí les llegó. ¿Por qué? Porque ya después les dijeron, queremos un rey. ¿Se acuerdan toda la historia que ustedes ya saben? Queremos un rey como todos los pueblos. ¿Por qué? Porque queremos un rey que nos proteja. Y entonces Samuel decía, pero Dios los protege. No, pero es que queremos un rey que pelee en nuestras batallas. Pero si Dios las pelea. Ay, no. Entonces, es que queremos un rey, hasta que ya no tuvieron más remedio de decir,
Queremos un rey como qué? Como todos los demás pueblos tienen un rey. Queremos un rey de carne y hueso. Ya no queremos tener un rey que no veamos, queremos un rey que veamos. Como quien dice, ya no queremos a Dios como rey. Y entonces pidieron un rey. Y al final Samuel estaba muy triste. ¿Se acuerdan las palabras que Dios le dijo a Samuel? Samuel, no te entristezcas, tranquilo, que al que están rechazando no es a ti, es a mí. Si ellos quieren un rey, dales un rey. Pero eso sí, después, que no se vayan a quejar, ¿no? Que no se vayan a quejar. Y ya ustedes conocen la historia de Saúl y todo ese asunto. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, este tema de las bendiciones de Dios, hermanos, acuérdense, las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Vamos aterrizando ya de donde queremos. Dice el Salmo 109, ojo lo que dice el Salmo 109, versículo 17, dice la palabra, amó la maldición y esta le sobrevino. Amó la maldición y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella, ¿qué pasa? Se alejó de él. Así son las cosas de Dios, hermanos. Si usted no quiere las bendiciones de Dios, las bendiciones, ¿qué pasa? Se van, se van. Como el Señor cuando, ¿acuerdas? Sanó al endemoniado de Gadara. ¡Wow! Un milagro tremendo, sanar a una persona endemoniada. Pero la gente, pensando más en los cerdos que se perdieron ahí, le dijeron al Señor que se fuera. ¿Y qué hizo el Señor? Se fue, porque así es, ¿no? Al Señor se le ama o se le odia, se le recibe o se le rechaza. Si usted lo recibe, Él entrará en su vida y hará morada en su vida y cenará con usted. Pero si usted lo rechaza, ¿qué va a hacer el Señor? Limpia, ¿qué cosa? El polvo de sus sandalias y se va. Así es. Entonces las bendiciones de Dios, hermanos, están condicionadas primero a que las queramos y a que obedezcamos al Señor, porque todos, como les decía ahorita, todos queremos las bendiciones de Dios en nuestra vida, pero recuerde que eso implica el caminar con Él, el caminar con Él. Entonces dice la palabra en Deuteronomio que nosotros tenemos que oír atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra sus mandatos. Amén. Queremos la bendición de Dios, pero mucha gente no quiere, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. No sirve así, no sirve, ¿no? Salmo 11:2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, ¿queremos las bendiciones de Dios? Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Y para buscar las bendiciones de Dios, ¿qué hay que buscar? Sí, pero más que la palabra, a Dios, porque Dios es el que bendice, ¿cierto? Yo quiero las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué tengo que buscar? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que bendice. Por eso es que en 2 de Crónicas 7:14, el Señor dice, si ese pueblo que invoca mi nombre, ¿cierto? Si oran y si se apartan de sus caminos y si buscan mi rostro, entonces yo hago lo demás. Yo los perdono, los sano, pero hay que buscar al Señor. Amén. El Señor no está jugando a las escondidas, hermanos. El Señor está donde siempre ha estado. Nosotros somos los que por malas decisiones decidimos alejarnos, nos desviamos, pero el Señor siempre ha estado donde siempre está. Amén. Entonces queremos las bendiciones de Dios. Hay que buscarlas, hermanos, hay que buscarlas como tal. Ahora, queremos las bendiciones de Dios, hermanos. ¿A dónde iba yo? Ya se me fue. Bueno, dice en Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces él hará prosperar, ¿qué cosa? Tu camino. Entonces queremos las bendiciones de Dios, pero nos da pereza, hermanos, consultar el manual de vida, el manual donde están las instrucciones de cómo tenerlas. Hay que meditar en este libro de día y de noche. Y acuérdense que meditar, ¿qué es? Leerlo para entenderlo y por medio de ese entendimiento poder tomar decisiones. Eso se llama meditar, ¿no? Amén, hermanos. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, ¿qué cosa? Arrebatan. Entonces las bendiciones de Dios hay que pelearlas, como lo dijimos ahora, ¿no? Acuerda que ¿quién peleó por su bendición? ¿Qué personaje? Jacob, ¿cierto que sí? Acuerda que Jacob se encontró con el ángel y hasta le torció la cadera y dijo, no te voy a soltar hasta qué, hasta que me bendigan, ¿no? O sea, no te suelto. Hay que pelearlas, hermanos. Posiblemente, ¿se acuerdan que a Jacob se le dislocó la cadera, no? Y entonces probablemente Jacob, ¿qué cosa? Quedó caminando diferente, ¿cierto? Quedó caminando diferente. En el momento en que uno pelea por su bendición y uno tiene su encuentro con Dios, el caminar de uno no va a ser diferente. Entonces va a decir, uy, pastor, entonces voy a terminar cojeando. No estamos hablando espiritualmente, ¿no?
Un caminar diferente. De hecho, a Jacob, ¿qué pasó con Jacob? Que le cambió el nombre. Entonces, a uno ya no lo conocen igual. Ya. Acuerdan, hay mucha gente que antes de llegar a Cristo, hasta el nombre ha perdido, ¿no? ¿Acuerdan del endemoniado aquel que el Señor se encontró en Gadara y le dijo, ¿cómo te llamas? Y él que dijo, mi nombre es Legión. Yo no creo que esa persona se llamara Legión. Seguro tenía otro nombre, pero cuando uno está apartado de Dios, hasta el nombre pierde. Ya la gente comienza a hacer, ¿qué cosa? Alias el diablo, alias yo no sé qué, alias la bochinchera, alias, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero en el momento que usted tiene su encuentro personal con el Señor, a usted se le reintegra su identidad y usted recupera su nombre y su caminar va a ser diferente, pero tiene que pelear por las bendiciones de Dios. Amén. Entonces, en línea a eso, hermanos, vea, ya para cerrar, ¿cuántas veces he cerrado? Como 3 veces. Ya para cerrar, hermanos, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, al final cantamos una canción que dice, que ponen ahí, bueno es Dios, ¿qué más? Siempre fiel, ¿cierto que sí? Estamos de acuerdo que Dios es fiel, ¿no? Dios es fiel. Pero ahí en línea a eso que estamos hablando, de la reciprocidad de Dios y el caminar con Él y en las bendiciones de Dios, surge una pregunta, hermanos, y es, sí, pastor, Dios es fiel, pero ¿hasta dónde llega la fidelidad de Dios? ¿Hasta dónde es fiel? Porque erróneamente a uno siempre le han vendido la idea de que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo caer, yo puedo volver al pecado, pero Dios es fiel. Aunque yo sea infiel, Dios es fiel. ¿Cierto o falso? ¿Ah? Cierto, es cierto, Dios es fiel, pero no fiel a mí. ¿Dios es fiel a qué? A Él, a lo que Él es. Entonces Él va a estar igual ahí. Es que no, así yo esté en un burdel, pastor, Dios está ahí conmigo porque Él es fiel. No, hombre, bájate de esa nube. Dios va a estar donde Él siempre ha estado, ¿no? Él va a permanecer fiel a lo que Él es. Entonces, en esa línea siempre surge esa pregunta, hermanos, que hasta dónde llega la fidelidad de Dios. Recuerde que 2 de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pero no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede negar que es santo, que es justo, que es misericordioso. Es fiel, pero es santo. Amén, hermanos. Entonces, básicamente, en la medida en que nosotros caminemos con Él, pues Él caminará con nosotros. El pueblo de Israel decidió caminar e ir a pelear sin Él, creyendo que como Dios es fiel, no, perdieron. Tráigame entonces el arca como un símbolo ahí de suerte. No, perdieron. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando abre las Biblias en el Salmo 91 en las casas y se les meten a robar? ¿Qué es lo primero que se le roban? La Biblia es lo primero que se roban. Entonces, así es una realidad, ¿no? Entonces, hermanos, recuerde eso. El Señor nos lo repite siempre. Si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la fidelidad de Dios? Hasta siempre, en la medida en que nosotros permanezcamos en Él. Eso no tiene pierde, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar es, seamos fieles a Dios. Básicamente, la fidelidad de Dios siempre va a estar ahí. Cuando usted se le asigne una tarea, es que hay mucha gente que cree que uno puede rendirle o ser fiel a Dios en cosas grandes. Es que yo estoy esperando que se me asigne una tarea importante o un gran ministerio para empezar a trabajar. No. Dios dice, hay que ser fiel, ¿qué? En lo poco, hay que ser fiel en lo poco. El que no es fiel en lo poco no será fiel en lo mucho, téngalo por seguro, ¿no? Entonces, si uno no empieza por algo pequeño, por algo que pareciera ser insignificante, si no empezamos por ahí, hay que empezar por algo, ¿no? Amén, hermanos. Nada más termino leyendo este versículo que ya ustedes conocen. Pónganse de pie. Sea fiel, hermanos, sea fiel y Dios lo usará. Es una realidad. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto. Recuerde, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Acuerde, esto es hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces eso, hermanos, es hasta el fin, ¿no? O sea, no se canse de hacer el bien. No os cansemos de sembrar, de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué cosa? Segaremos. ¿Segaremos qué cosa? Vida eterna, ¿no? Vida eterna. Para allá es que estamos apuntando. No estamos hablando de sembrar para recoger plata, ni que Dios me llene de dinero, ni nada de eso.
En la medida en que uno agrade a Dios, va a agradar a la gente. Y en la medida en que uno camine agradando a Dios, vamos a ir avanzando, venciendo, ganando nuestras batallas. Y vamos a llegar al final del camino, como llegó Pablo diciendo, llegué al final, vencí, ya tengo mi corona lista. Así que ahora les toca a los que quedan, ¿no? Como le pasó a Moisés. Moisés llegó hasta el final, hasta donde Dios se lo permitió, diciendo, yo ya cumplí. Ya hice lo que tenía que hacer. Y bueno, no se me dio el entrar a la tierra prometida. Está bien, no voy a entrar con dolor, pero de todas formas, con la preocupación como padre, quiero advertirles, quiero recordarles todas las advertencias que Dios tiene en su palabra. Camine siendo fiel a Él, y Él, que es un Dios misericordioso, siempre va a estar ahí. Él no es injusto para no valorar lo que cada uno de nosotros hagamos. Amén, hermanos. Caminar con Dios. Acuérdense, esta prédica se llama Caminar con Dios, porque es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo visible, ¿no? Que realmente implica en nosotros todo lo que hablamos ahora, ¿no? En Deuteronomio 10:12. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, por la oportunidad que hemos tenido de hacer este recorrido muy lindo, que realmente, si hay historias que a uno lo llenan, lo enriquecen, es toda la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud, pasando por el desierto, entrando a la tierra prometida, todos esos altibajos, todos esos sentimientos de un pueblo rebelde que no son ajenos a nosotros porque nosotros hemos estado ahí, hemos vivido ahí, hemos sido malagradecidos, te hemos dado la oportunidad y muchas veces te damos la espalda. Eso lo entendemos, lo sabemos porque lo hemos vivido, Señor. Y te damos gracias que por medio de tu palabra podamos volver a repasar, como decía Moisés, volver a repasar y entender la importancia que da esos consejos tuyos, Señor. Acuérdate de no olvidarte de mí, de quién es mujer que te sacó de esclavitud. Acuérdate. Gracias, Señor, te damos. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió, hoy, que usted más que el pueblo de Israel, pues usted puede estar por un lado con el pueblo de Israel tratando de pelear o esperar las bendiciones de Dios o el respaldo de Dios cuando caminas en contra de Él, o estás ahí, o peor aún, estás en el lado de los filisteos donde no tienes ninguna relación con Dios y aún así anhelas que Dios te bendiga, ¿no? Cualquiera de los dos lados, usted lo que necesita es entregarle su vida a Cristo, marcar un antes y un después en su relación con Él y que de aquí en adelante empiece una verdadera y sólida relación con Él, donde usted camine con Él y ese caminar le permita conocerlo a Él, que haya en usted mismo sentir que hubo en Él y que usted pueda tener la mente de Él para que pueda pensar, actuar y decidir como Él. Eso es lo que usted necesita. Deje de estar ahí creyendo que porque como me han dicho que Dios ama a todos por igual, no importa lo que yo haga, sálgase de ahí. Y más bien, arrepiéntase de una manera genuina y ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro, clarísimo, que yo no tengo una relación contigo, Señor. No te conozco. No sé cómo actúas, no sé cómo piensas. No lo sé, Señor. Lo único que me han enseñado es que realmente todos somos hijos tuyos, pero hoy entendí que no. Que para ser hijo tuyo es una decisión personal. Es algo que yo tengo en mi corazón que decidir y darte la oportunidad de que por medio de tu Santo Espíritu hagas la obra en mí, Señor. Hoy lo decido, por eso hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte. Quiero adorarte, Señor. Quiero ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, así. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí nada más, ¿no? Porque ya se quedaría como al mejor estilo de los israelitas, que tráigame el agüizote, tráigame el... No, la oración es un buen punto de arranque, es un buen inicio, pero no le va a servir de nada si usted no decide entrar en el proceso
de quitar lo que antes era, cambiar su manera de pensar, revestirse de la nueva imagen, conocer a Dios por medio de su palabra, rodearse de gente que sean para ti como de exigencia, como esos puntos de referencia en que hay que mejorar, ¿no? Recuerde que el hierro se pule con el hierro, ¿no? Las águilas se rodean de águilas. Entonces sea selectivo, busque gente que realmente te haga crecer en el conocimiento de la palabra y crecer espiritualmente, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la iglesia Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Aquí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar, ¿no? Y recuerde que hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 la FM Radio Urbano, programa Sinceridad. Ahí vamos a estar de 8 a 9. Usted se puede conectar si está en Costa Rica por radio normal 105.9 FM, o si no, se puede meter por urbano106.com, ahí entra radio en vivo, chat, y ahí puede saludar y ahí estaremos compartiendo un tiempo lindo también de enseñanza de 8 a 9 de la noche. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.